Hay historias que nacen como susurros. Se escuchan primero en el corazón, tiemblan en el alma y luego se convierten en testimonios capaces de transformar vidas enteras. Si estás escuchando esta historia ahora, no es por casualidad. No, hijo, nada en esta vida ocurre por casualidad. Esta es la vida de un anciano, un abuelo que ya casi no ve bien, que camina despacio, que carga los años como quien carga un baúl lleno de memorias. Pero dentro de ese baúl hay secretos, heridas, derrotas y un milagro tan grande que solo Cristo pudo haberlo escrito. Hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final. No cierres este video, no pases a otro, quédate. Porque lo que vas a escuchar no es una fábula, no es una historia inventada para entretener. Es un testimonio real, profundo, marcado por lágrimas, por rechazo, por decisiones que casi destruyeron mi vida desde niño y por un encuentro con Jesús que cambió para siempre mi destino. Mi nombre es Elías Ramos y tengo 82 años. La gente me ve caminar por la iglesia con mi Biblia en la mano. Me ven sonreír y abrazar a los jóvenes. Me ven agradecer por todo como si siempre hubiese sido un hombre de fe. Pero si ellos supieran, si ellos conocieran al niño asustado que fui, al joven rebelde que escogió amistades equivocadas, al adulto destrozado que no creía en nada, entonces sabrían que Cristo no vino a salvar perfectos, sino a rescatar a los rotos. Esta historia comienza en un pueblo pequeño, donde el silencio pesaba más que las palabras. Continúa con decisiones que me llevaron al borde de la destrucción. Se convierte en un llamado que ignoré tantas veces, hasta que Dios me quebrantó para mostrarme que Él no abandona a sus hijos. Y termina aquí conmigo, un anciano que entendió al final de su vida que Cristo siempre estuvo allí, esperando que yo abriera los ojos. Te invito a escucharme, no como quien oye a un viejo hablar, sino como quien recibe un mensaje del cielo. Porque si algo aprendí en más de 8 décadas de vida es que Dios nunca llega tarde. Nunca Él solo espera el momento perfecto para mostrarnos su gloria. Quédate conmigo. Lo que vas a escuchar podría parecerse a tu historia o podría ser justamente la esperanza que estabas buscando. Nací en un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra. Era 1958. La vida era simple para muchos, pero no para mí. Mi infancia estuvo marcada por una ausencia que nunca supe llenar. Mi padre se fue cuando yo tenía apenas 3 años. Un día estaba en casa, sentado a la mesa, y al siguiente desapareció para siempre. Mi madre nunca quiso hablar de él. Cada vez que yo preguntaba, su mirada se perdía como si buscara respuestas en un pasado que la hería demasiado. En los 7 años ya había entendido que mi familia no era como las demás. Los niños del barrio caminaban de la mano de sus padres, tenían ropa limpia, zapatos nuevos. Yo tenía un solo par de zapatos rotos que mi madre remendaba una y otra vez. Ella trabajaba largas horas lavando ropa ajena. Llegaba tan cansada que muchas noches ni siquiera hablaba conmigo. Yo la miraba durmiendo sentada en la silla y me preguntaba si algún día alguien la abrazaría como ella merecía. En la escuela tampoco era fácil. Siempre fui el más callado, el más flaco, el que llevaba cuadernos prestados. Los otros niños no eran crueles porque fueran malvados. Creo que solo repetían lo que veían en sus casas. Una vez, durante el recreo, uno de ellos me empujó y me dijo: «Tú no tienes papá porque nadie te quiso». Ese día lloré escondido detrás del salón, tratando de no hacer ruido para no llamar la atención. Mi única compañía era un árbol enorme de mango frente a nuestra casa. Yo me sentaba bajo su sombra y hablaba con él como si pudiera escucharme. Le preguntaba por qué la vida era tan dura. A esa edad no sabía que Dios estaba escuchando cada palabra, guardando cada lágrima. A veces pasaba frente a nuestra casa una mujer de cabello canoso que me sonreía y me decía: «Dios te bendiga, niño». Yo no entendía qué quería decir, pero su sonrisa me daba paz. Nunca imaginé que esas palabras, tan simples, serían las primeras semillas de fe sembradas en mi corazón. La pobreza, la soledad, el abandono,
Todo me dolía, pero no sabía por qué. Yo no entendía que todo eso me estaba formando para algo mayor. Lo que sí sabía era que, desde niño, llevaba un vacío tan grande que parecía no tener fondo. Y aún faltaba mucho para descubrir que solo Cristo podía llenarlo. A los 16 años ya estaba cansado de ser el niño pobre, el sin padre, el callado. Quería ser fuerte, respetado, aceptado. Por eso me acerqué a un grupo de jóvenes del barrio, muchachos mayores que yo, que parecían tener la vida resuelta. Fumaban, bebían, reían fuerte, caminaban como si el mundo les perteneciera. Ellos me recibieron como uno más, al menos al principio. Los vi como una familia que nunca tuve. Comencé a imitarlos para encajar. Dejé de estudiar, empecé a llegar tarde a casa, llegaba oliendo a alcohol. Mi madre lloraba, pero ya no tenía fuerzas para reprenderme. Una noche me dijo: Elías, hijo, no destruyas tu vida. Yo le respondí con gritos. Ese fue el primer momento de mi vida en que sentí que crucé una línea peligrosa. Los muchachos del grupo me enseñaron a pelear. Si no puedes con uno, no sirves para estar con nosotros, decían. Yo, desesperado por pertenecer, los seguía en todo. Pero ellos nunca fueron mis amigos. Se burlaban de mí cuando me equivocaba. Me recordaban que era pobre, que no tenía padre, que era un adoptado del grupo. Una noche, después de acompañarlos a una fiesta, uno de ellos provocó a otra pandilla. Hubo empujones, gritos y golpes. Yo no buscaba pleito, pero terminé en medio de una pelea en la que me dieron una paliza. Cuando me levanté, lleno de polvo y sangre, escuché a uno de ellos diciendo: te lo dije, Elías no sirve para nada, solo estorba. Todos rieron. Todos, incluso los que yo creía que me apreciaban. Esa risa me marcó más que los golpes. Era la risa del rechazo, del desprecio, del no perteneces. Esa noche caminé solo a casa, con el rostro hinchado y el corazón hecho pedazos. Me prometí a mí mismo no llorar, pero no pude cumplirlo. Yo había buscado aceptación y lo único que encontré fue humillación. Lo peor es que en esa etapa mi corazón comenzó a endurecerse. Pensé que la vida era así: herir antes de ser herido, ser fuerte aunque doliera, ser duro aunque por dentro estuviera roto. Yo no entendía que esta forma de vivir estaba destruyendo lo poco bueno que quedaba en mí. A los 20 años ya tenía mala fama en el barrio. Los vecinos evitaban mirarme, los niños se apartaban cuando yo pasaba. Yo me convertí en aquello que nunca quise ser, alguien sin rumbo, sin sueños, sin amor. Pero aún entonces Dios no me soltó. Él seguía observando mi caída, esperando el momento oportuno para levantarme. Aunque yo no lo sabía, Cristo ya había empezado a llamar mi nombre. La vida me llevó a la capital cuando cumplí 28 años. Pensé que cambiando de lugar cambiaría mi historia, pero uno siempre carga lo que lleva en el corazón. Conseguí trabajo descargando sacos en un mercado grande. Trabajo duro, mal pagado, pero era lo que había. Me levantaba a las 4 de la mañana y regresaba tan cansado que ni siquiera cenaba. La soledad se convirtió en mi única compañera. Cada mañana pasaba frente a mi puesto una señora mayor. Me miraba con una sonrisa tierna y decía: Cristo lo está llamando, joven. Y yo, sin ganas de escuchar, respondía: Señora, si Cristo me llamara, yo no oiría nada entre tanto ruido. Ella solo sonreía. Cada día repetía lo mismo, con paciencia, como si supiera algo que yo no sabía. A veces, al final del día, cuando el mercado quedaba casi vacío, yo me sentaba sobre los sacos y suspiraba mirando el cielo. Sentía un vacío tan grande que nada podía llenarlo. Ni el licor, ni las amistades, ni los sueños rotos. Era como si yo respirara pero no viviera. Una tarde especialmente agotadora, mientras cargaba un saco más pesado de lo normal, sentí un dolor fuerte en el pecho. El mundo comenzó a girar. Caí de rodillas. Pensé que moriría allí, entre cajas y desperdicios. Pero lo que salió de mi boca no fue un insulto, ni un grito de desesperación. Fue una oración que nunca había hecho. Señor, si existes, ayúdame. No quiero morir así. El dolor pasó lentamente. Me levanté temblando. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo había tocado mi alma.
Al día siguiente, la misma señora pasó frente a mí. Sin decirle nada, ella se detuvo, me miró a los ojos y dijo: «No tengas miedo. Cristo te oyó. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién se lo había dicho? Nadie». Pero sus palabras se clavaron en mi corazón como una semilla que había esperado años para germinar. Lo que no sabía es que Dios estaba comenzando a romper el muro que yo construí durante toda mi vida. Ese dolor en el pecho, ese temor a morir, ese llamado que no quería escuchar, todo era Cristo diciéndome: «Detente, te estoy esperando». Tenía 35 años cuando mi vida tocó fondo. Perdí el trabajo. El dueño del cuarto donde vivía me echó porque no podía pagar. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, pasé frente a una pequeña iglesia llamada Camino Nuevo. Recordé a la señora del mercado y sus palabras insistentes: «Cristo lo está llamando». Esa mañana de domingo, sin saber por qué, regresé a ese lugar. Entré con miedo, temiendo que todos me miraran mal. Pero lo primero que sentí al cruzar la puerta fue un calor extraño, como un abrazo sin brazos. Un grupo de personas cantaba un himno suave que decía: «Ven cansado, ven herido, Cristo puede restaurarte». Me senté en la última fila, con el corazón latiendo rápido. El pastor tomó la Biblia y comenzó a predicar sobre el hijo pródigo. Dijo: «Cuando el hijo se levantó y volvió a su padre, aún oliendo a derrota, su padre corrió a abrazarlo». Esas palabras me golpearon. Yo olía a derrota. Yo era ese hijo. Las lágrimas comenzaron a recorrerme el rostro sin que pudiera detenerlas. El pastor hizo un llamado: «Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, hoy es su día». Y yo me levanté, no sé cómo. Mis pies se movieron solos. Caminé al frente, temblando como un niño asustado. Me arrodillé y dije entre sollozos: «Señor, llevo toda mi vida huyendo. Si puedes hacer algo con este corazón quebrado, hazlo». Sentí una paz que nunca antes había sentido. No fue un sentimiento pasajero, fue un descanso profundo, como si alguien hubiera quitado un saco de piedras de mi espalda. Ese día supe que Cristo sí cambia vidas, y que la mía apenas estaba comenzando. Hoy, a mis 82 años, camino lento, pero camino con gratitud. Miro hacia atrás y veo un niño herido, un joven perdido, un adulto sin rumbo y un Salvador que jamás se cansó de buscarme. Cristo no solo transformó mi corazón, transformó mi historia entera. La gente del barrio donde crecí nunca imaginó que aquel muchacho sin padre, rechazado y humillado, algún día predicaría la palabra. Muchos que antes se burlaron de mí, ahora me buscan para pedir consejo. Uno de ellos, el que me empujó y dijo que yo no servía para nada, vino hace 2 años llorando, diciéndome: «Elías, ora por mí. No sé qué hacer con mi vida». Y yo lo abracé, no con orgullo, sino con amor. Porque Cristo me enseñó que el perdón levanta más que el juicio. Mi familia también fue restaurada. Mi madre, antes de morir, me dijo: «Hijo, sabía que Dios tenía algo grande contigo». Y yo lloré en sus brazos. A veces me siento en la banca frente a la iglesia, viendo pasar a los jóvenes. Algunos caminan con el mismo vacío que yo tenía. Entonces me acerco y les digo: «Hijo, Cristo todavía llama. Él llamó a este viejo y lo levantó. También puede levantarte a ti». A mis 82 años sé que mi cuerpo se debilita, pero mi espíritu está más vivo que nunca. Mi historia no fue perfecta, pero Cristo la redimió. Fui rechazado, despreciado, abandonado, pero ahora soy hijo del Rey. Y si estás escuchando esto, quiero que lo recuerdes. Nunca es tarde para Cristo. Nunca estás demasiado roto, nunca estás demasiado lejos. Él te está llamando, igual que me llamó a mí. Y así, hijo, después de tantos años caminando en oscuridad, puedo decirte con el corazón en paz: Cristo nunca me abandonó. Me buscó cuando era niño y no lo conocía. Me llamó cuando era joven y lo ignoré. Me levantó cuando era adulto y ya no tenía fuerzas. Y ahora, en mi vejez, puedo ver claramente todo lo que Él hizo por mí. Si hoy estás escuchando mi historia, no es casualidad. Dios también te está llamando. Quizás estés pasando por rechazo, soledad, angustia, heridas que nadie conoce.
O quizás sientes que tu vida no tiene rumbo. Pero si Cristo pudo levantar a este viejo hombre, si pudo restaurar mis años perdidos, también puede hacerlo contigo. Él tiene poder para sanar, para cambiar, para renovar, para dar propósito donde antes solo había vacío. Y antes de despedirme quiero darte un consejo que me nació del alma. Rodéate de palabras que edifiquen tu fe, llena tu corazón de mensajes que te acerquen a Dios y no camines solo. Si esta historia te tocó, te animó o te recordó que Cristo todavía transforma vidas, te invito con todo mi corazón a que formes parte de nuestra familia. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Inspiración Cristiana. Aquí encontrarás historias que levantan, palabras que sanan, mensajes que fortalecen y testimonios que muestran el poder real de Dios. Acompáñanos. Crezcamos juntos en fe. Cristo cambió mi vida y puede cambiar la tuya también.